La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Hola amigos míos, los primeros adventistas eran eruditos bíblicos y conocían la palabra de Dios. De la misma manera, nosotros debemos estudiar la Biblia todos los días. Es un privilegio estar con ustedes esta semana con el panel de la escuela sabática para presentarles la lección número 7 titulada Adoren al Creador. Les recuerdo que el Departamento de Familia tendrá la escuela para padres este próximo sábado, 6 de mayo, en Whitehaven School a las 4 p.m. El mismo día, la escuela de evangelismo se llevará a cabo por Zoom a las 5 p.m. Recuerden, aquí en Nueva Jersey, los amamos y juntos iremos con la escuela sabática haciendo discípulos. Así que, mis amigos, disfruten la lección. En esta hora, nuevamente queremos darle una cordial y sincera bienvenida nuevamente a este subprograma de la lección, auspiciado directamente de la conferencia de New Jersey. Y si nos estás viendo por YouTube, si nos estás viendo por Facebook, queremos recordarte que puedas compartir este mensaje que sirva no solamente para ti, sino que también pueda servir para bendición a aquellas personas a las cuales tú la puedas compartir. Y como hemos dicho semana tras semana, este es un programa que tiene que ver con el repaso de la lección que te sirve a ti, que quizás eres maestro de escuela sabática, o si eres un estudiante de escuela sabática, o simplemente eres una persona que no es bautizado en la iglesia y quiere aprender sobre temas bíblicos, pues has llegado al lugar correcto para poder estudiar lo que nosotros conocemos como el folleto de la lección, que este trimestre estamos hablando acerca de los 3 mensajes cósmicos. Y bueno, como siempre, como todas las semanas, nos acompaña el pastor Albert Pérez. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Un saludo. Hola pastor, un gusto estar una vez más en nuestro repaso del estudio de la escuela sabática y un gusto llegar hasta nuestros hermanos y amigos allí desde el otro lado de su pantalla con un poco más del estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Y también con nosotros el pastor Jonathan Carrillo, también como cada semana nos acompaña. Pastor, un gusto. Dios me lo bendiga. Gracias. Emocionado una vez más para pasar un día más repasando esta lección muy bella y muy hermosa. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar con nosotros, pastores, por compartir esta semana y estar allí, ¿verdad? Sacar el tiempo como cada una de las semanas que sacan para compartir con nosotros. Y esta semana vamos a estudiar la lección número 7 que habla de adoren al Creador. La semana pasada nos extendimos un poquitico más, ¿verdad? Por el tiempo que hablaba acerca de las 2300 tardes y mañanas, pero esta semana vamos a tener quizás un tema un poco más sencillo que el de la semana pasada. Y bueno, la idea es que podamos entonces aprender, ¿verdad?, acerca del tema de esta lección. Ahora, Pastor Albert, una pregunta antes de iniciar con los días, ¿verdad? Como siempre lo hacemos. ¿Cómo encierra usted esta lección de esta semana? Pastor, la encerramos como una invitación especial para la humanidad acerca de buscar al Creador, el cual existen todas las cosas por él. Así es, muchas gracias. Y Pastor Jonathan, para usted esta semana, el resumen de esta semana, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo puede encapsular usted en algunas palabras? Que estamos llamados a adorar al Creador que hizo los cielos y la tierra. Exactamente. Esta semana es un llamado a la adoración, un llamado a la oración. Y pienso yo que
si yo no reconozco quién es Dios y quién soy yo jamás voy a poder adorar. Entonces, el tema de la adoración, que vamos a hablar un poco acerca de esta semana, también tiene que ver y entender quién soy yo. Y al entender quién soy yo, entonces poder entender quién es Dios. Vamos a ver a un Dios creador esta semana, vamos a ver a un Dios que fue capaz de morir en aquella cruz del Calvario para la salvación de nosotros. Vamos a poder ver a un Dios que está presente en la vida del ser humano, pero es allí donde yo entiendo quién soy yo. Ya, ok, veo a Dios, me veo a mí y eso me va a llevar a la adoración. Y bueno, saben, esta semana podemos entonces hablar acerca de este tema de la adoración. Y quiero decirles que esta lección nos invita un poco a poder reflexionar, ¿verdad? A poder reflexionar sobre el tema de la adoración. El libro de Apocalipsis, el capítulo número 4, el verso número 11, lo que fue nuestra lectura bíblica de toda la semana, dice: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. O sea, la invitación de Dios esta semana es que a nosotros podamos adorarle. Y esto tiene que ver con el tema de la existencia del ser humano. Hay muchas teorías que hablan acerca del inicio del ser humano como tal. Están aquellos que el ateísmo, que no cree en Dios, sino que simplemente tuvo que ver con la formación de este mundo, tuvo que ver con una explosión que sucedió llamada el Big Bang y después de muchos procesos de millones de años evolutivos llegamos. Está el deísmo, aquel que cree que sí, bueno, Dios creó el mundo, pero no se preocupa por lo que sucede lo que sucede en este mundo. Y bueno, está el creacionismo, que es lo que nosotros creemos, que no es una teoría para nosotros, sino es una realidad. El hecho de que la existencia humana vino de parte de Dios, pero no solamente vino de parte de Dios, sino que también me da a mí la oportunidad de poder contar con ese Dios en medio de las circunstancias que yo paso en mi vida. Y cuando nosotros hablamos, por lo menos en el libro de Apocalipsis, como hemos estado hablando del libro de Apocalipsis, cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, el verso número 9, el texto dice de la siguiente manera: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en tribulación, en el reino, en la perseverancia de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra y de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y si nosotros seguimos leyendo los textos en adelante, nos habla acerca de entonces cómo comienza la intervención, ¿verdad?, de Dios, cómo comienza esa intervención de Dios para poder estar con Juan en medio de las tribulaciones. Y eso a mí me llama la atención. No, nosotros contamos con un Dios que está en medio de nosotros en aquellas tribulaciones que nosotros podemos enfrentar. Entonces, ahí entendemos que no es deísmo, no es ateísmo, sino que es un creacionismo y un Dios activo en la vida del ser humano. Ahora, ese Dios, al entender lo que hace por mí, me lleva entonces a adorar. Inclusive el mensaje de los tres ángeles comienza, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria. O sea, el hecho de que yo debo adorar y en la vida del ser humano tiene que existir el tema de la adoración. Y la razón de vivir por la que yo tengo tiene que ser impulsada por esa adoración. Y bueno, en esta semana vamos a tener la oportunidad de poder ir hablando de diferentes aspectos que incluye la lección, que tienen que ver con la adoración. Y yo quisiera invitar primero al pastor Albert. Pastor Albert, yo quisiera iniciar con una pregunta para usted. ¿Tú puedes mencionar cuáles son las dimensiones de la creación y entonces cómo eso lleva a la soberanía del creador? Porque si yo tengo que adorar a Dios, primero es porque ha sido creador, pero bueno, ¿cuáles son esas dimensiones y cuál es la soberanía de ese creador? Muy bien, pastor. Cuando nosotros entramos un poco en materia, el estudio de ver las dimensiones de ese creador y de la creación, nosotros encontramos al ángel que describe Juan, está diciendo adoren al creador. Nosotros encontramos Apocalipsis, el último libro de la Biblia,
pero nos está llevando a nuestra mente al libro de Génesis, al Creador. Y cuando nosotros utilizamos ese verbo crear, que en su idioma nosotros hemos escuchado, la lección nos menciona que en el hebreo es bara, nosotros encontramos que Juan nos está invitando a adorar a un creador que, según el verbo bara, solamente puede ser utilizado a Dios como sustantivo. Solo Dios puede crear de esta manera como nosotros lo encontramos declarado en nuestra lección. Y cuando nosotros estudiamos un poco este contexto, estamos entendiendo bien que Juan entiende la dimensión del ser al cual él está invitando o que el ángel está mencionando a la invitación de adorar. En principio, nos está invitando a adorar a un Dios que es el único que puede crear a tal magnitud como lo describe el libro de Génesis. Lo otro que nosotros podemos encontrar en el estudio es ver las dimensiones de lo que realmente ha creado el creador. Y cuando nosotros hablamos un poco de las dimensiones, la lección nos habla algunos ejemplos. Por decir, el ejemplo, nosotros encontramos Isaías 40:26, alzad los ojos y mirad a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Aquí estamos viendo la soberanía de ese creador. Es un ser impresionante, como dice la lección, un ser soberano, un ser donde la naturaleza humana o cualquier otro fenómeno o ser no pudiera nunca llegar al alcance de la dimensión de este ser. Ahora, veamos un poco las dimensiones de la creación de este Dios omnipotente. Cuando nosotros vemos un poco las dimensiones de la creación, nosotros encontramos ejemplos sorprendentes, como por ejemplo, pastor, el sol es tan grande la dimensión del sol que pudiera nuestro planeta Tierra cabría un o más de 1 millón de veces. Imagínense ustedes que la lección nos está llevando a la imaginación o a la reflexión de las dimensiones de la creación que este ser maravilloso Dios, hasta dónde llegaba al alcance de su creación. Crear el planeta, el sol, donde nuestro planeta cabe más de 1 millón de veces en este espacio. Por eso nosotros encontramos que hay una de los ejemplos, pero hay más de 1.000 millones de estrellas de una galaxia. Pastor, y cuando nosotros vemos, y amigos, estas dimensiones, nosotros encontramos que el sol, dice la lección, en un segundo produce más que todo lo que el ser humano ha buscado producir energías a través del petróleo, el gas, el carbón, desde el inicio del tiempo hasta en la actualidad. En otras palabras, el sol es capaz de producir energías en un segundo, lo que el ser humano no ha producido en toda la historia de la humanidad a través de los diferentes métodos. Y cuando nosotros encontramos estas dimensiones, pastor, solamente podemos describir o solamente podemos llegar a una conclusión definitivamente que las altas dimensiones de la creación nos dan evidencia de un ser sorprendente como es el creador, el Dios, el cual la palabra nos presenta. Y es interesante porque cuando nosotros hablamos, Pastor Albert, cuando vemos a ese Dios tan grande que fue capaz de crear, solamente hablando de ese sol que tú estás poniendo el ejemplo, ¿no? Porque podríamos hablar de otras cosas más, ¿no? Pero solamente hablar del sol. Si vemos que el sol en esa tremenda potencia que tiene, no es nada comparado a lo que Dios es, que fue el que lo creó. Entonces, esa magnitud me debe llevar a mí entonces a adorar. Porque ya, ok, yo entiendo, mire, Dios Dios no me creó solamente a mí, creó a la tierra, creó al universo, creó el universo completo. Es tan excelso, tan poderoso, que yo lo que tengo es que rendirme a Él en adoración, simplemente en Amén. adoración. Así es. Bueno, y bueno, como les estaba diciendo, hablábamos del hecho de que hay varias teorías, ¿verdad?
que nosotros podemos o compartir, o yo al principio, ¿no? Hablando acerca de la creación. Y entre una de ellas, no sacando completamente fuera el ateísmo, es el deísmo. Y nuevamente lo repito, el deísmo es aquella persona que cree que Dios sí creó el universo, Dios creó el planeta Tierra, Dios creó las cosas que están en esta tierra, pero se ha olvidado, por así decirlo, principalmente de su creación. Ahora, cuando nosotros analizamos la Biblia y analizamos la lección, indudablemente ese concepto del deísmo no entra en este espacio. Y bueno, ahora quiero preguntarle a Jonathan, ¿no? ¿Cómo nosotros ahora podemos ver ese Dios tan trascendente que hizo el sol, que hizo el universo? Ahora yo quito ese deísmo porque ahora entiendo que Dios es personal. Ahora, ¿cómo es que ese Dios tan trascendente puede estar tan cercano a nosotros, Pastor Jonathan? Sí, eso es, ahí se mira el gran amor de Dios, porque el Dios de la creación, el que, como dijo el pastor Albert, el que formó el sol, la luna, las estrellas, cuyo poder, ¿no? Creó este planeta y lo llenó de seres vivos, también es un Dios que está interesado en cada uno de nosotros. Él es ese Dios que libró, por ejemplo, el pueblo de la esclavitud de Egipto, lo guió en su peregrinaje por el desierto, le hizo caer maná del cielo, derrumbó los muros de Jericó, que derrotó los enemigos de Israel. Entonces, el mismo Dios que libró a su pueblo, estuvo con ellos, que hizo el universo, el planeta, las estrellas, las galaxias, ¿no? Y tiene este poder increíble. Ahora este Dios también utiliza su amor, su fuerza para ayudarnos, librarnos del mal, de esas fuerzas del mal que están constantemente luchando por nuestra alma. Ahora, los teólogos hablan de la trascendencia de Dios. Y esta es una idea de que Dios existe por sobre toda la creación. Pero ellos también hablan de la inminencia de Dios. Esta es una idea de que Dios también de alguna manera está presente dentro de nuestro mundo y como lo muestra la historia bíblica, también interviene estrechamente y participa en la historia de nuestras vidas. Ahora, aunque el Señor, la Biblia dice que habita en altura y en santidad, también nos dice que está con el contrito y humilde del espíritu. En otras palabras, miramos que Dios es un Dios trascendente, pero también es un Dios íntimo que está con cada uno de nosotros. Como Jesús mismo dijo, hablando de sus fieles seguidores, diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. No puede haber algo más íntimo que eso, ¿no? Una cercanía más cercana que eso. Entonces, lo que estamos mirando es que lo mejor sobre nuestro Dios es que su grandeza y su poder son tan vastos que traspasan los cosmos, pero también llega a cada una de nuestras vidas. Por eso Él promete volver y también promete crearnos, moldearnos, transformarnos a su semejanza. Piensa por un momento qué significa esto de que Dios nos transforma, ¿no? A su imagen. Esto es interesante porque nos está diciendo que el Dios que creó a miles de millones de galaxias y la sostiene él mismo, dice que este Dios en que nosotros vivimos y nos movimos y existimos, además también obra en nuestro corazón para darnos un corazón nuevo, para limpiarnos del pecado, para hacernos nuevas criaturas en Cristo. Y eso es algo que debe traer tranquilidad, paz, seguridad y también manifestar amor por este Dios, ¿no? Y que nos lleva naturalmente a alabarle, honrarle. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos ama y nos cuida. Amén. Y bueno, gracias, pastor, por ese concepto, ¿no? Tan especial. Es un Dios cercano que está allí presente en la vida del ser humano. O sea, no solamente
vemos su poder creador en lo que hizo en el universo, sino que podemos ver su poder presente en nuestra vida también. Y si su poder creador me lleva a adorarlo, cuánto más el poder de lo que Él hace en mi vida me tiene que llevar a la adoración. Y interesante ese aspecto, ¿no? Que presenta la lección y también la Biblia, ¿no? Que podemos acercarnos a un Dios con la seguridad de que Él va a escucharnos, va a estar presente en medio de las tribulaciones, de las alegrías, de las tristezas. Es un Dios presente que está allí. Y es bueno que recordemos eso, mis queridos hermanos, siempre y mis queridos amigos que nos escuchan, porque no solamente contamos con un Dios creador, sino contamos con un Dios personal que está allí en la vida del ser humano. Ahora, Pastor Albert, cuando nosotros hablamos de eso que estamos hablando, ¿no? De ese Dios creador, de ese Dios cercano, de ese Dios que está presente en la vida del ser humano, no podemos olvidarnos, pues, de todo lo que tiene que ver con el tema de la evolución también, porque al final, tristemente, es una teoría que enmarca en este mundo, enmarca en el aspecto científico, inclusive tiene que ver mucho con el aspecto de los médicos, o sea, en esa parte científica. Ahora, ¿cómo puedo yo contrastar entonces esa evolución, ¿no? Esa evolución, principalmente con la creación, principalmente con el cuidado de Dios, pero principalmente, sobre todo, con la muerte de Cristo. Muy bien, pastor. Cuando nosotros aceptamos la teoría de la evolución, nosotros atropellamos varias verdades bíblicas, entre ellas el reconocer a un Dios creador, pero no solamente a un Dios creador, sino que cuando aceptamos una teoría evolucionista, también atropellamos el Evangelio. ¿Por qué atropellamos el Evangelio, pastor? Porque si nosotros consideramos que la muerte no entró al mundo por el pecado de Adán y Eva, que simplemente la evolución nos llevó y por ende entre la evolución apareció la muerte, entonces estamos golpeando algunas verdades bíblicas, como en primer lugar, que la muerte entra al mundo por la caída de nuestros padres Adán y Eva, como lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5, pero también nosotros atropellamos la verdad del Evangelio, porque nosotros encontramos que el Evangelio es la victoria de Cristo en favor de nosotros, porque la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, la gloria que fue quitada de nosotros por la caída de nuestro padre Adán y Eva en la creación, en el pecado. Entonces, nosotros podemos ver que al aceptar una teoría evolucionista, nosotros estamos cortando o golpeando una verdad bíblica que es el Evangelio, que Cristo se hizo uno de nosotros con el fin de restituir o restaurar la gloria que fue caída por el pecado que entró al mundo a través de nuestros padres Adán y Eva. Entonces, teniendo o partiendo de este punto, pastor, nosotros encontramos incluso la evolución teísta es negar abiertamente lo que la Biblia enseña acerca del sacrificio de Jesús, porque entonces la muerte de Cristo no tiene sentido alguno si realmente la muerte no entró por el pecado de Adán y Eva, porque la evolución nos hace entender que entonces el pecado no entra por la caída de Adán y Eva, y por ende, si no entra por esa caída de Adán y Eva, entonces la muerte de Cristo no tiene ningún efecto alguno o importancia dentro de lo que conocemos como el Evangelio. Por tal razón, pastor, tenemos evidencias bíblicas claras que la creación, que desde el punto de la caída de Adán y Eva, están conectadas con el Evangelio, que significa Cristo pagó nuestra deuda y por lo tanto el Evangelio, la creación, son buenas noticias que de una manera y una perspectiva bíblica nos hacen entender que no existe una evolución para el cual nosotros podamos creer en ella. Y es interesante cómo resaltas ese punto, pastor, porque, o sea, me llama la atención lo que dijiste al principio, ¿no? Si yo creo en el evolucionismo, saco en juego todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, Ujú. inclusive con el mensaje de los tres ángeles, que es lo que estamos hablando este trimestre. Entonces,
¿Para qué van a servir los mensajes de los tres ángeles que nos hablen? Llegó la hora de su juicio, adoren a Dios. Si no hay Dios, ¿a qué voy a adorar? ¿Qué juicio va a haber si no hay un Dios que esté haciendo ese juicio? O sea, ¿qué plan de salvación existió? El hecho de creer, pues, en esa evolución es tumbar, pues, así como decías, ¿no? Todo el evangelio, el juicio, la creación. Y es por eso que nosotros cada día tenemos que, con nuestra vida, hablar de que creemos firmemente en ese Dios creador, Dios personal, pero que también es un Dios que necesita, pues necesita nuestra adoración. Ahora, Pastor Jonathan, el pastor Albert, pues hablaba, pues así a grosso modo, lo de la muerte de Cristo Jesús, ¿no? Lo del plan de salvación. Pero ¿cuál es el papel que juega la cruz en todo esto, en tema de lo que hemos estado estudiando toda esta semana, ¿no? Con el tema de la adoración, con el tema de reconocer a ese Dios. O sea, ¿cuál es el papel que está jugando la cruz entonces ahora? Claro. Primero que nada, por más maravilloso, no, o por más que nos maravillemos y adoremos al Señor como nuestro creador, hay algo más. Y como ya lo hemos mencionado, lo hemos repasado en otras lecciones, debemos también recordar que Él no solamente es nuestro creador, Él también es nuestro redentor. Entonces, el Dios que creó el mundo, que creó el universo, es el mismo Dios que nos redimió. Entonces, el Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es el mismo que en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, a propósito más bien tenemos propósitos, tenemos razones para temer a Dios, para darle gloria, para adorarlo. Por eso nosotros podemos entender este pasaje de Apocalipsis 14:7, donde dice, teme a Dios, dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces el mensaje del primer ángel exhorta que a adorar al Creador. Y esta exhortación de adorar al Creador llegó después de la cruz. Después de que el universo expectante y nosotros como seguidores de Cristo supiéramos, supiéramos que Él fue primero que nada el que hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el mar, hizo las fuentes del agua, pero que Él mismo, aunque era Dios, tomó la condición de siervo y se hizo semejante de los hombres. Y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta muerte, y muerte de cruz, nos dice Filipenses 2. Entonces imagínate qué espectáculo tan asombroso debió haber sido para aquellos seres que conocieron a Jesús antes de que Él viniera a la tierra como ser humano. ¿No? Como por esa razón esos seres celestiales adoran al Señor, pero cuánto más nosotros que somos redimidos por la sangre de Él. Y ahí es donde entra ese papel de la cruz, al reconocer que tenemos un Dios que creó el universo, pero no nos dejó allí nomás, sino que nos amó tanto que se hizo uno de nosotros y vino a este mundo y murió, ¿no? Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para nuestra salvación. Y es interesante, ¿no, pastor? Porque si la cruz no hubiese existido, o sea, si la cruz no hubiese existido, entonces, ¿de qué hubiese sido o sea, en vano la creación, ¿no? O sea, bueno, sí, Dios nos creó y nos dejó allí, bueno, pues nos dejó en este mundo de pecado, nos dejó en este mundo a las andanzas por allí, pero yo creo que el papel de la cruz, como lo decía, es tan importante en todo el aspecto de la vida porque al final allí se mostró lo que Dios ha hecho por nosotros y ahora exige lo que nosotros tenemos que hacer también por Dios, que tiene que ver con el tema de la adoración. Y saben, este tema de la adoración a Dios es central en la Escritura, es central. Inclusive el tema de la adoración ha sido hasta inclusive un tema de discordia para la humanidad, algunas veces para la iglesia, cómo adoro, qué esto, qué lo... Pero es que el tema de la adoración es tan central en la vida del ser humano que todos los aspectos de lo que Dios me
ha hecho por mí me tiene que llevar a la adoración. Me creó, tengo que adorarlo por creador, así como dijo el pastor Albert. Murió en la cruz, me redimió, ahora yo tengo que adorarlo a él porque él me redimió del pecado, como dijo el pastor Jonathan. Entonces, mi vida ahora tiene que indudablemente ser una constante vida de adoración a Dios. Y nuevamente es entender quién es Dios y quién soy yo. Si yo no reconozco que fui creado, no lo voy a adorar. Si yo no reconozco que Dios es personal en mi vida, no lo voy a adorar. Si no reconozco que Dios murió en la cruz del Calvario, no lo voy a adorar. Es entender quién soy yo y quién es Dios. Y Dios está por encima de cualquier cosa que pueda estar allí, pues presente en nuestra vida. Pastor Albert, estamos ya cerrando entonces la lección de esta semana. ¿Algunas palabras finales? Claro que sí, pastor. Mi conclusión es, tenemos suficientes razones bíblicas para adorar a Dios por ser el creador, pero también para adorarlo por el amor manifestado en favor de nosotros. Muchas gracias, Pastor Albert. Gracias por estar esta semana nuevamente con nosotros y sacar el tiempo para compartir con nosotros esta lección. Pastor Jonathan, ¿algunas palabras finales para este cierre de lección? Claro que sí, que es un llamado a adorar al Dios de la creación, pero esa manifestación de la creación y la redención es una muestra de amor. Entonces realmente es un llamado a amar y a adorar a un Dios de amor. Muchas gracias, Pastor. Para mí el cierre pues final es, y bueno, si yo no vivo para adorar, no sirvo para vivir, ¿no? Tengo que indudablemente tener allí el aspecto de la adoración en mi vida. El sábado, la lección de la semana que viene, yo decía el sábado que viene, la lección de la semana que viene es el sábado y el fin, por eso fue que me confundí, el sábado y el fin. Así que los queremos invitar para que usted no solamente pueda compartir la lección de esta semana con todos aquellos que puedan disfrutar de este tema, sino también hacerle la invitación nuevamente para que ustedes la semana que viene puedan estar con nosotros y podamos juntos compartir esta lección número 8 que habla del sábado y el tiempo del fin. Que Dios me los bendiga. Gracias por pasar esta media hora con nosotros y esperamos que sea de grande bendición para ustedes.